Eliezer Ramos, ya que ha estado durante el día de hoy en una serie de vistas oculares que ha estado llevando a cabo la vicepresidenta del Senado de Puerto Rico en el área sur. La educación es y tiene que ser nuestra mayor prioridad. Es la herramienta más poderosa para mejorar el futuro de Puerto Rico. Y el enfoque que tiene mi administración en esta área es multisectorial. En primer lugar, estamos enfocados en desarrollar académica y psicosocialmente a toda nuestra niñez y juventud. Estamos buscando el mejor aprovechamiento académico y de igual manera atender sus necesidades psicológicas y emocionales. El desarrollo del magisterio y el apoyo a todo el personal del Departamento de Educación es nuestro norte. Justicia salarial para todos es algo que yo estoy propulsando en todos los frentes, ante la Junta de Supervisión Fiscal, ante la Asamblea Legislativa, en donde sea y cuando sea necesario. Estamos en medio de una pandemia, así que todas las medidas que podamos tomar para proteger la salud de nuestros estudiantes, así como sus maestros y maestras y el personal no docente en el departamento, tiene la más alta prioridad. Y finalmente, la infraestructura del Departamento de Educación sabemos que ha sufrido fuertemente como resultado de los huracanes y de los terremotos. También sabemos que gran parte de las escuelas fueron construidas hace décadas atrás, antes de que tuviéramos los mejores códigos de construcción aplicables. Así que estamos decididos a hacer las reparaciones que sean necesarias con los fondos federales que tenemos a nuestra disposición, tanto a corto, mediano como largo plazo. De igual manera, tenemos un plan concertado para corregir todas las columnas cortas que hay en los planteles escolares y ya ese proceso está en curso. Hoy tuve la oportunidad de compartir con el liderato educativo, más de 1,100 líderes dentro de la estructura operacional del departamento. Se está llevando a cabo desde este fin de semana una cumbre de líderes educativos para la recuperación académica de nuestro estudiantado. Esta cumbre es clave a raíz de los retos de la pandemia, así como el impacto de los huracanes y los terremotos en la infraestructura del departamento y en la realidad que viven sus estudiantes. La educación remota fue la única herramienta que se tuvo durante la pandemia hasta que logramos reabrir las escuelas hace unos meses atrás. En aquel entonces, estamos hablando del mes de abril, ante un repunte que se dio, pues hubo que revertir. Pero entonces en el verano se volvieron a abrir las escuelas sin mayores contratiempos y ahora estamos ya cerca del momento del reinicio escolar para este próximo semestre académico. Con esta pandemia ha cambiado la forma y manera de enseñar a nuestros niños y niñas. Ahora la tecnología es clave, incluyendo cuando tengamos educación presencial, se va a estar utilizando la tecnología como nunca antes. La tecnología está para quedarse, las computadoras están para quedarse. La mayoría de los estudiantes, la inmensa mayoría de los estudiantes, retomarán su enseñanza, sus estudios, el día 16 de agosto, como está actualmente planificado, y la inmensa mayoría de ellos va a tener educación presencial los 5 días de la semana. Estamos hablando
que 231.775 estudiantes van a tener educación presencial los 5 días de la semana, el 88% de la matrícula. 12% van a tener entre 1 día y 3 días de educación presencial, es decir, 30.649 estudiantes. Y si pensamos en los de un solo día, que para mí eso estoy muy deseoso de que inmediatamente o tan pronto sea posible tengan por lo menos 2 o 3 días. Estamos hablando nada más que de 753 estudiantes que van a tener un solo día presencial a partir del 16 de agosto. ¿Por qué eso está ocurriendo? Pues obviamente porque estamos en vía de reparar un número bien significativo de las escuelas que tenemos en el sistema. Algunas no van a estar aptas para recibir estudiantes, pero eso sí, toda escuela que abra es escuela que tiene una certificación de un ingeniero estructural en cuanto a que es segura. En cuanto a el verano educativo que les mencioné brevemente hace unos instantes, es de resaltar que 32,000 estudiantes participaron en el verano educativo. Ese es el número más alto de estudiantes recibiendo servicios de educación en el verano. 344 escuelas fueron abiertas y no hubo incidente alguno relacionado a pandemia o cualquier otra cosa que entorpeciera lo que se hizo. Para el día de hoy, ya prácticamente el 99% de los maestros que vamos a requerir han sido reclutados. El 1% que falta es básicamente pues, maestros que ya están identificados, pero que todavía están en el proceso de cumplir con todos los requisitos, como por ejemplo una prueba negativa de dopaje. La vacunación va a ser compulsoria para todos los estudiantes de 12 años o más, así como todo el personal en las escuelas, pero con las excepciones que ya hemos discutido. Si por razones religiosas o razones médicas el estudiante no puede someterse a la vacunación, o vacunarse, pues entonces si eso está debidamente fundamentado, se aceptará. Ahora bien, si ese fuera el caso, pues las pruebas van a ser necesarias porque tenemos que estar protegiendo constantemente a la población estudiantil, así como a todo el personal que labora en las escuelas. El protocolo del Departamento de Salud, que fue revisado recientemente y se publicó el 22 de julio, se estará aplicando, se estará utilizando en esta reapertura, pero eso sí, cada director escolar puede tomar medidas cautelares mayores a las que establece el protocolo. El protocolo establece el mínimo que se necesita para proteger a nuestros niños y al personal del Departamento de Educación. En cuanto a la reparación de columnas cortas, ya hay 125 escuelas del total de escuelas del departamento que están en vías de repararse, porque ya pues se adjudicaron las subastas, los contratistas están han sido seleccionados y la reparación está en curso. El 50% de las escuelas que tienen columnas cortas van a estar reparadas para el mes de diciembre de este año, antes de final de este año. Y el resto estarán reparadas para antes de que culmine el año escolar. Así que ese es el plan. Hay escuelas que van a estarse reparando, pero van a poder abrir parcialmente. Hay otras que la reparación es de tal envergadura que no van a poder abrir. Y por eso es que durante el
semestre, pues vamos a tener los arreglos que se le llama interlocking, para que en ocasiones pues una escuela está recibiendo no solo a los estudiantes que usualmente atiende, sino también estudiantes de otras escuelas. Y así es que vamos a lograr, entre los interlocking, en los acuerdos interlocking y la utilización de otras facilidades, es que vamos a lograr impactar, como dije, a la inmensa mayoría de los estudiantes positivamente. Es decir, que la inmensa mayoría de los estudiantes van a tener educación presencial los 5 días de la semana. Aparte del arreglo de las escuelas desde el punto de vista estructural, que eso está en manos de la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, que nos acompaña aquí en el día de hoy su director ejecutivo, el señor Eduardo Rivera. Aparte de esos arreglos, el acondicionamiento de las escuelas lo va a llevar a cabo, como siempre, la oficina OMEP, la oficina del mantenimiento de las escuelas públicas, así como la autoridad de edificios públicos. De igual manera, vamos a tener acuerdos colaborativos con más de 60 municipios o alcaldes o alcaldesas por todo Puerto Rico, ya que van a estar colaborando con el departamento para que las escuelas estén en condiciones para el 16 de agosto. Cuando digo condiciones es que, pues, que estén limpias, seguras, se le haya hecho el deshiervo necesario, que los baños estén en funcionamiento, que si hay que hacer cualquier trabajo de pintura menor se haya llevado a cabo. Ese tipo de arreglo, de acondicionamiento, se va a llevar a cabo antes del comienzo escolar, que, como indiqué, sigue pautado para el 16 de agosto. Los maestros estarán acudiendo a las escuelas a partir del 5 de agosto, o sea, el proceso de prepararse para el reinicio comenzará el 5 de agosto, pero los estudiantes no llegarán a los planteles hasta el 16. En todo este asunto del reinicio escolar y en este nuevo año académico es importantísimo tener debidamente motivados a tanto los maestros como el personal que labora en las escuelas y el personal que labora en los comedores escolares. Y con ese propósito, utilizando fondos federales del programa ESSER, vamos a estar dándole un incentivo a 42,000 empleados del Departamento de Educación. Estamos hablando en términos generales de prácticamente todo el personal docente del departamento, ¿correcto? Así como, perdón, correcto. Exacto. Y el incentivo va a ascender a la cantidad de $5,000. Cada empleado va a recibir $5,000. $2,500 en el mes de diciembre y $2,500 en el mes de mayo. Un total de $5,000 van a recibir 42,000 empleados del Departamento de Educación. Adicionalmente, a los empleados de los comedores escolares que han estado laborando durante el tiempo del cierre de las escuelas por la pandemia, vamos a estar dándoles un incentivo adicional de $5,000. Y ese se va a pagar por nómina especial prácticamente al comienzo del año académico. El costo, por cierto, del incentivo de $5,000 para todo el personal del Departamento de Educación asciende a $200 millones y eso nuevamente va a provenir del programa ESSER. En cuanto al costo, el costo de los incentivos para los empleados de comedores escolares va a ascender a $22 millones y también va a provenir de los fondos ESSER. El enfoque a todos los niveles, si se fijan, es que tengamos un reinicio escolar exitoso, que nuestros maestros y maestras y todo el personal del departamento estén debidamente motivados,
y que las escuelas estén en las mejores condiciones posibles durante este año escolar. Es el año del retorno. Tuvimos un año en el que no se puede negar que hubo un gran rezago en el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes como resultado de la pandemia. Es un año, así que ahora este es el año de reparar el daño que causó la pandemia y estamos encomendados a ello. Habiendo dicho esto y con la compañía de los funcionarios del departamento de más alto nivel, está también, que no lo mencioné, la directora ejecutiva del programa de comedores escolares, nuestra secretaria de la Gobernación. Contestamos cualquier pregunta que tengan a bien hacernos. Comenzamos con Foro Noticioso. Buenos días, gobernador. Buenas tardes. Buenas tardes. Como hablo de tanto dinero, yo le pregunto, como que me perdí un poquito, cuando habla de empleados no incluye maestros. Sí, todo. Incluye a los maestros. 41,000 empleados, y el subsecretario me puede corregir si no es correcto. Estamos hablando de todo el personal del Departamento de Educación y estamos hablando de un incentivo de $5,000 pagado en la mitad, $2,500 en diciembre, y la segunda mitad, $2,500 adicionales en mayo del año que viene. Entonces, las escuelas. Y el costo de eso son $200 millones en fondos federales del programa ESSER. Entonces, las escuelas que van a arreglar de columnas cortas, ¿están en el área o es el área azul o están distribuidas a través de la área? Distribuidas por todo Puerto Rico. Entonces, tengo una duda también. Los estudiantes que por X razón no van a coger clase presencial porque no se pueden vacunar por X razón, a esos estudiantes como tal, aunque estén dando clases presencial, no se le va a dar digital. ¿Cómo es? O sea, que hay personas que están entendiendo que porque no pueden vacunarse por la razón que sea, aunque en ese salón estén dando las clases presenciales, se les va a proveer a ellos digital, ¿no? Sí, buenos días, buenas tardes a todos. Nuestro Joaquín Sánchez, su secretario. Básicamente, nosotros hemos distribuido 3,000 cámaras digitales que va a estar proveyendo una educación híbrida para algunos de los casos, no solamente para los estudiantes que no se vacunen por el caso individual que se está estudiando y que el Departamento de Salud autorice que permanezca sin vacunación. Además de eso, pues nosotros tenemos otros casos, pues a lo mejor el estudiante tuvo un accidente o una madre embarazada, pues tiene que tomar también los cursos, así que nosotros tenemos una alternativa para proveer esa educación híbrida. Así que nosotros hemos ya provisto 3,000 cámaras a todos los maestros, están ya en distribución a través de los directores y estamos en progreso de continuar proveyendo esos equipos tecnológicos. El vocero. Saludos, gracias. Tengo varias preguntas, Sí. Gobernador. Sobre lo que va a suceder en los salones, no le tengo que decir dónde están los contagios de COVID, cómo está la variante Delta. Ha habido un planteamiento sobre lo que dice el reglamento del Departamento de Salud sobre las distancias, ¿verdad? Y la capacidad que haya de tener maestros y maestras para atender la cantidad de salones que va a haber con esas distancias. Quisiera saber su contestación a eso. Bueno, Tengo otra. los centros del control de enfermedades, es decir, los CDCs, recomiendan que la distancia no sea menor de 3 pies entre estudiantes. Eso es lo que el protocolo del Departamento de Salud ha establecido en espacios interiores. En el exterior, si mal no recuerdo, recomienda que se mantenga 6 pies de distancia, pero en el interior, precisamente por la configuración de los salones, pues aplica la pauta que le establecen los CDC. Ahora bien, como bien indiqué, los directores escolares pueden variar ese requisito y ser más cautelosos si así lo deciden hacer y si el tamaño del salón lo permite. ¿Y tienen los maestros y maestras suficientes para empezar el semestre? ¿No faltan puestos por llenar? Tenemos todos los maestros necesarios. Ya como dije, el reclutamiento está a nivel de 99% y el 1% que falta está en trámite. O sea, es cuestión de que están sometiendo
los documentos, la prueba negativa de dopaje, entre otras cosas. La otra pregunta que tenía, gobernador, es el presidente de la Cámara ha enviado una carta solicitándole que usted enmiende la orden ejecutiva que entra en vigor el 16 de agosto. Él entiende y ha dicho en la carta que es oneroso, ¿verdad?, exigir que un ministro o el pastor, etcétera, firmen esa declaración jurada y que eso va en contra de la Constitución, que es un poco lo que se plantea también en el caso que ha sido sometido. No, bueno, aunque no he tenido la oportunidad de leer toda la carta, sí sé, me han básicamente resumido el contenido, y lo que tengo que decir es que todo servidor público puede optar por no vacunarse. Lo que sucede es que entonces va a tener que presentar un resultado negativo de prueba de COVID todos los lunes cuando se presenta en la agencia a laborar. O sea que el que por alguna razón no quiera someter una declaración jurada de parte de un ministro o un líder eclesiástico, por las razones que sean, el que tampoco quiera someter un certificado, una certificación médica que justifique el por qué no se está vacunando, pues lo puede hacer, pero ¿qué es lo que va a suceder? Que va a tener que traer una prueba negativa de COVID, porque lo que estamos haciendo aquí, para que todos se den cuenta, es protegiendo al personal que va a estar laborando en las agencias y protegiendo asimismo el público que las agencias atienden. Todo el que no se vacune tiene que entregar la prueba, ¿no? Exacto, Aunque incluyendo tengan los que tienen objeción religiosa, incluyendo los que tienen objeción médica, porque es que la idea es proteger la salud de todos. Aquí no hay se cae de la mata de que en gran medida los contagios se están dando porque personas no vacunadas están siendo infectadas y entonces contagian a los demás. Y lo que queremos es propiciar vacunación. Y esto es así, esto se está haciendo en Estados Unidos y se está haciendo en todas las partes del mundo, todos los países del mundo donde tienen la variante Delta impactando, están haciendo lo mismo. La diferencia en el caso nuestro es que tenemos la dicha de tener todas las vacunas necesarias disponibles. Tenemos más de 400 centros de vacunación. Aquí no tenemos la situación que enfrentan muchos países, que es difícil vacunarse y que todavía están, por ejemplo, pues por edades, dividiendo la población por edades. Aquí en Puerto Rico todo el que se quiera vacunar se puede vacunar. Claro está, los que no lo están haciendo están exponiéndose ellos mismos y exponiendo a los demás. Y queremos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que eso no ocurra. Las cifras, por cierto, son alentadoras. Al día de hoy, el 60% de la vacunación en Puerto Rico, de la población total en Puerto Rico, no la que está hábil para vacunarse, estoy hablando de toda la población de Puerto Rico, el 60% ya está completamente vacunado. Así que lo que estamos haciendo es tratando de llegar a la meta que nos impusimos inicialmente de llegar al 70% a la mayor brevedad. Además de protegiendo, en el caso de los servidores públicos, a todos los servidores públicos y al público que atienden, en el caso de los estudiantes y los maestros, pues a todo ese sector de la población, así como el personal no docente que labora en las escuelas. El Nuevo Día. Sí, gobernador, buenas tardes a todos y a todos los presentes. Quería preguntarle, ya dejó claro que no hay ninguna variación con respecto a la variante Delta en el caso del Departamento de Educación. ¿Qué elementos o qué circunstancias deberían estar presentes si es que lo han considerado para hacer algún tipo de alteración en los planes ya esbozados? Estamos totalmente enfocados en la vacunación. O sea, hasta el momento uno no descarta tomar otras medidas, uno no descarta
pues revertir lo que tenga que revertir, pero en realidad estamos totalmente enfocados en la vacunación porque eso es lo que se está viendo, que está dando resultados fuera de Puerto Rico, en áreas impactadas por la variante Delta. Claro está, al mismo tiempo que estamos haciendo lo indecible porque todos se vacunen, el secretario está pidiéndole a todos que en áreas cerradas utilicen mascarilla, salvo muy raras excepciones. Por ejemplo, si todas las personas están vacunadas en una reunión en particular y está debidamente evidenciado. Y que en áreas exteriores también, por regla general, utilicen la mascarilla, porque la mascarilla es preventiva. De igual manera, el secretario está diciendo sigan manteniendo distancia, sigan desinfectándose en la medida necesaria. O sea que esas medidas cautelares continúan, pero sabemos que lo que va a dar resultado aquí es la vacunación. Lo estamos viendo ya. Ahora mismo, por ejemplo, vemos que más del 80% de las personas hospitalizadas son personas no vacunadas. Y vemos que todos los que están falleciendo, que cada fallecimiento es terrible, ha bajado mucho la cantidad de fallecimientos, pero todavía los tenemos, todos son personas no vacunadas. Vemos que cuando se contagia a alguno que ya se había vacunado, porque obviamente las vacunas no son 100% efectivas, siempre hay un riesgo de contagio. Cuando se contagian, los síntomas son menores y que si tuvieran que ir a ser hospitalizados, nuevamente la exposición no es la misma, el tratamiento no es el mismo. En esa línea reiteró la pregunta en términos de si tiene elementos o indicadores que le dejarían saber a usted es momento de alterar este plan. Por ejemplo, se me ocurre pensar si el nivel de positividad sigue en aumento. No, yo diría que miramos todo, pero el factor posiblemente, sí, el más importante es la utilización de los hospitales y de las unidades de cuidado intensivo y los ventiladores. Ese es el factor que predomina, porque los contagios, está bien, tenemos contagios, pero nuevamente lo que estamos viendo es que no se reflejan en el nivel de hospitalizaciones que tuvimos en el pasado durante la pandemia, tampoco se reflejan en el nivel de fallecimientos. Ahora mismo tenemos un fallecimiento por más de 240 contagios o casos. En el pasado llegó a ser 1 por 50. O sea, la diferencia es abismal. Lo que pasa es que queremos controlar esto. Queremos llegar a esa inmunidad del rebaño lo antes posible, por un lado. Y por otro lado, proteger a la población, y se protegen vacunándose, es la realidad, y protegen a los que los rodean si se vacunan. Tengo dos preguntas adicionales. La primera tiene que ver está vinculada al tema, pero no de manera directa. Los incentivos, usted había anunciado hace algún tiempo que se iba a estar incentivando la vacunación, si iban a estar ofreciendo premios y demás. ¿Qué pasó con esa iniciativa? Si ya se tiene de manera concreta, ¿qué es lo que se va a hacer con esos incentivos? Bueno, ya en el pasado se han llevado a cabo rifas o premios, se han dado premios, loterías. No descarto que para actividades particulares se pueda hacer un pago utilizando fondos federales. El propio presidente Biden lo sugirió, o sea, que uno pudiera llevar a cabo una actividad en particular y decir todo el que vaya a vacunarse a esa actividad va a recibir un pago. Eso no se ha hecho hasta el momento, no se descarta. El propio presidente Biden ha sugerido que se haga. ¿Y hay dinero para eso todavía? Sí lo hay. La última pregunta tiene que ver con los delegados por la estadidad y el planteamiento que hace el congresista Manchin en términos de que se enmiende la Constitución de los Estados Unidos en prioridad para poder darle estadidad para Puerto Rico. Y en cuanto a los cabilderos, me gustaría su reacción a los planteamientos que hacen, particularmente la delegada Melinda Romero, de que no cuenta con aval o ayuda del gobierno de Puerto Rico para ejecutar su función. No, en realidad, los delegados congresionales tienen que hacer su trabajo. La oficina del gobierno en Washington está para darles apoyo administrativo. Cada cual tiene que abogar por la estabilidad utilizando sus destrezas personales y dentro de su capacidad. Y cada cual tiene que responder por su propio trabajo.
En cuanto a la paga que reciben, sí hubo unos atrasos en el Departamento de Hacienda, pero entiendo que ya están a punto de ser atendidos, así que el pago, por lo menos la primera mensualidad que van a recibir, deben estarla recibiendo en los próximos días. Pero quejas así generalizadas están fuera de lugar. Lo que cada cual tiene que hacer es su trabajo y responder por su trabajo. Y en el caso de Prafa, Prafa está ahí para darle apoyo administrativo y lo está haciendo. Sí, eso tiene que haber sido producto de mala información que recibió o mal asesoramiento que recibió el senador. Porque para que un territorio se convierta en estado, todo lo que tiene que ocurrir es que el Congreso lo legisle. Y lo puede legislar por mayoría simple, es decir, con una mayoría en Cámara y una mayoría en el Senado se puede admitir a cualquier territorio como estado. No se requiere bajo la Constitución de los Estados Unidos que se enmiende la Constitución a esos efectos. Me parece que la confusión del senador se debe haber dado porque estaba hablando del Distrito de Columbia cuando lo abordan sobre Puerto Rico y quizás pensó que lo que sucede con el Distrito de Columbia es lo mismo que sucede con Puerto Rico. Y no, son circunstancias diferentes. Puerto Rico es un territorio y como todos los territorios que se convirtieron en estado, lo puede hacer por vía de un proyecto de admisión o una ley de admisión aprobada por el Congreso. Noticel. Saludos, tengo una pregunta para el subsecretario Héctor Joaquín. Sí, buenos días. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Le pregunto, en cuanto a la vacunación para estudiantes de 12 años en adelante, ¿cuál ha sido la retroalimentación al momento por parte de los padres y madres? Pues ciertamente los padres han estado moviendo cerca del total de los estudiantes, que son 262,000 que van a estar acudiendo al Departamento de Educación el próximo año. Cerca de 94,000 estudiantes están vacunados de las edades de 12 a 19 años. Nosotros estamos obteniendo esta data con el Departamento de Salud, quien va a estar haciendo un desglose y alineando cuáles de nuestros estudiantes identificados en nuestro sistema de información estudiantil está vacunado versus la base de datos del Departamento de Salud. Además, subsecretario, ya que lo tengo aquí rapidito, unos 5,000 estudiantes que fallaron sus clases no atendieron las clases de verano, no fueron. Me pregunto cuál será el curso de acción con ellos y cómo se atenderá el rezago académico que realmente no solamente estos 5,000 estudiantes tienen, pero además, pues muchos más. Ciertamente nosotros identificamos una cantidad de estudiantes que habían obtenido una nota como que no habían aprobado el curso en el año pasado. Estos estudiantes fueron atendidos y muchos de nuestros consejeros y trabajadores sociales llamaron a los padres para asegurarnos que que lo más importante es que lleguen a nuestras escuelas ahora en el mes de agosto, ya que nuestro norte es que todos los estudiantes sean atendidos, que todos nuestros estudiantes vuelvan a la escuela. No queremos desertores escolares. Así que estos estudiantes, ¿cuál es el plan de acción ahora? Nuestro subsecretario con su equipo de la Subsecretaría de Asuntos Académicos tiene lo siguiente. Durante el periodo académico de 8 a 3 de la tarde se añade un periodo adicional de clase para atender todo esto de rezago y desarrollar estas destrezas académicas de nuestros estudiantes. Además, en horario extendido, las escuelas que puedan operar así bien, porque algunas están en construcción, pero otras van a estar disponibles. Se va a estar implementando ahora en el mes de agosto lo que es el horario extendido, mediante tutorías, mediante un programa de rezago también de 2 horas, en donde estamos contratando a muchos maestros para que atiendan a estos estudiantes que no aprobaron los cursos el año pasado. Así que nuestros trabajadores sociales, nuestros consejeros, junto a los directores de escuelas, están haciendo un inventario de todos estos estudiantes para poderle asistirle en este proceso y que puedan volver a la clase y que puedan continuar en su grado y poder también atender sus destrezas socioemocionales, que es la parte más importante. Lo más que podemos resaltar del verano educativo en nuestras escuelas de verano era cómo nuestros estudiantes estaban alegres, estaban contentos, estaban felices de haberse encontrado con esto, lo que nosotros llamamos escuela, que con sus maestros.
Básicamente, para nosotros es bien importante escuchar a nuestras comunidades. Y nuestras comunidades lo que nos están diciendo es, queremos clases presenciales. Así que, de forma ágil y diligente, estamos atendiendo los reclamos de los padres, de los estudiantes, de los maestros, los directores, para entonces hacer una apertura diligente y podamos llevar a nuestros niños de forma presencial, que es lo que ellos quieren. Gobernador, le tengo una pregunta en otros temas en cuanto a la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Ya está listo para someter su candidato? Sí, lo estaré haciendo en los próximos días. Con toda probabilidad, lo que ocurra aquí es que la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista le estará sometiendo varios candidatos para tanto la presidencia como la presidencia alterna de la comisión a los demás comisionados electorales, porque el primer paso es tratar de que los comisionados electorales escojan estas personas por consenso. Y eso me propongo hacerlo en los próximos días, someter varios candidatos ante la consideración de todos los comisionados electorales, por conducto de la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista que yo presido. Continuamos con Bárbara Figueroa de Primera Hora. Primero que nada, felicidades. Gracias. Gracias. Felicidades en tu cumpleaños. Gracias. Mire, gobernador, para aclarar, antes de las preguntas, es que quiero saber de dónde puedo obtener la información, porque mencionó que el 80% de los hospitalizados no están vacunados. Quiero saber de dónde proviene la información para nosotros utilizarlo como fuente. Entiendo que es de los propios hospitales, pero el Departamento de Salud es el repositorio de esta información. Ese dato me llegó a mí del propio secretario de Salud. Muy bien, que podemos citar al secretario. Sí, sí. Okay. Entonces, sé que dijo, ¿verdad?, que continúan con el plan tal como pautado para el reinicio de clases, pero le pregunto, ¿cabe la posibilidad de alterar ese plan en algunas regiones? Sabemos la situación que está ocurriendo en el área oeste, Bueno, en algunos pueblos en particular, ¿verdad? A lo mejor no en regiones, pero en algunos municipios pudiera alterarse ese plan por 1 o 2 semanas en lo que se bajan los casos. Como he indicado anteriormente, los CDC recomiendan que no se cierren los planteles escolares, al revés, que se abran. También indican que el último lugar que uno debe cerrar es un plantel escolar. Han dicho, de igual manera, que la tasa de positividad no debe ser un factor determinante cuando se decide abrir o no abrir un plantel. Otra cosa sería si hay un brote en un plantel. Eso es una circunstancia totalmente diferente. Hasta el momento no hemos tenido brotes en planteles escolares. Tuvimos más de 340 escuelas abiertas en el verano, hasta los otros días, y no hubo ninguna situación que afectara esas escuelas relacionadas a la pandemia. ¿Okay? Así que veremos dónde estamos al 16, pero hasta el momento la decisión es sí, que comience el inicio escolar el día 16 de agosto, porque está todo planificado para que, por ejemplo, pues termine antes de las festividades en diciembre, de los días festivos en diciembre, y de igual manera luego, pues el año que viene, lo mismo, antes del comienzo del verano. O sea, está todo planificado. Yo las decisiones las tomo a base de la data y a base de las recomendaciones que recibo, principalmente del secretario de Salud y de su equipo. Pero hasta el momento no hay justificación para cerrar planteles, porque se le hace tremendo daño a los niños. O sea, eso sí está probado. El daño que sufren los niños por falta de educación presencial está probado. El rezago que sufren los niños y los jóvenes por falta de educación presencial está probado. La recomendación de los pediatras, de los psicólogos, es que se abran los planteles, y la recomendación del CDC es que se abran los planteles. O sea que si yo fuera a no abrir planteles, tiene que ser por algo extraordinario. El ejemplo que di es que haya un brote en una escuela en particular. Bueno, ahí conforme a protocolo, pues puede llegar al extremo de que uno cierre el plantel, pero a menos que haya una circunstancia como esa, no vislumbro que vamos a estar cerrando planteles. Ahora otra vez, con mucho respeto, siempre he dicho, si
recibo el asesoramiento y eso es lo que procede, pues mira, no lo descarto, porque aquí hay que actuar como tenga que actuar. Voy a actuar como tenga que actuar por el bien del pueblo. Ok. Mire, y entonces usted mencionó que aquellos servidores públicos que no estén vacunados y entonces tampoco presenten alguna certificación, ya sea por la justificación religiosa o de salud, tienen que presentar una prueba negativa los lunes. ¿Quién va a costear esa prueba? ¿La tiene que costear Ahora el mismo servidor? las pruebas son libres de costo. Así que ahora mismo no es una... Pero va a recaer sobre el servidor público esa Sí, responsabilidad, no es sí. que la agencia va a tener un espacio para... El servidor público tiene que llegar con su prueba negativa, si no, no puede ingresar al área donde labora porque estamos protegiendo al personal en general y al público. Y al momento esas pruebas están libres de costo. Si en algún momento hubiera un costo, pues podemos considerar que el gobierno asume ese costo, pero esa decisión yo no la he tomado. Ahora mismo, por ejemplo, a nivel del gobierno federal, que se estableció prácticamente la misma decisión que yo tomé, ha tomado el presidente Biden al día siguiente. Y de igual manera que aquí, pues el costo de la prueba no es una consideración, pero trabaja prácticamente igual. Ok, mire, entonces con el personal, ¿verdad?, que hay del Departamento de Educación, quisiera saber cuántos estudiantes finalmente fracasaron. Sabemos que hubo la iniciativa del verano con el verano. Yo personalmente detesto el término fracasaron, porque si acaso les faltó el apoyo educativo que necesitan para pasar de grado. Creo que el número, la cifra de los que no pasan de grado, esto es una cuestión de que yo lo que quiero es motivarlos a todos. No, y tienes razón, lo reconozco. Y no te lo adscribo a ti, que yo sé que se usa. La palabra fracaso, a mí se tampoco usa me y yo gusta. sinceramente no quiero hablar de eso porque todos tienen un futuro y con todos tenemos que trabajar. Creo que la cifra es de alrededor de 25,000 que básicamente fallaron en más de tres o más cursos, ¿correcto? Sí. Es como alrededor de 25,000, de un total de como 260 y tantos mil, ¿correcto? Sí, vamos a explicarlo. Explícalo. Ciertamente, cuando nosotros cerramos el año escolar, 272,000 estudiantes era lo que estaban inscritos en la matrícula inicial. De esos 230, de ese total, básicamente 24,000 habían no aprobado más de 3 clases, o sea, tenían que repetir el año escolar. No obstante, un total de 43,000, sumando los 24,000 más los otros estudiantes que habían no aprobado 1 o 2 clases, ese total nosotros lo atendimos en el verano educativo cerca de 32,000 estudiantes. Nuestros consejeros, trabajadores sociales y los directores se dieron a la tarea junto a la facultad escolar a llamar a esos estudiantes para que lleguen ahora en el mes de agosto. Así que el número final nosotros lo conoceremos cuando ahora en el mes de agosto se presenten los estudiantes, se matriculen en el sistema de información estudiantil y nosotros entonces podamos proveerle a ustedes datos confiables. Mientras tanto, todo sería un número especulativo si me pongo a decirle son X números. Sí, estás hablando de cerca del 10%, 9% del estudiantado, pero como dice el subsecretario, precisamente para eso tuvimos el verano educativo. O sea que algunos de ellos ya están en posición de pasar de grado. O sea, el número final se lo proveemos más adelante. Metro. Saludos, gobernador, ¿verdad? Usted ha aclarado, ¿no?, que las personas empleados públicos que no quieran vacunarse no necesariamente ahora tienen que presentar una excusa médica o religiosa. Quería conocer si ese principio también aplica a los empleados escolares, ¿no? Porque la orden administrativa del Departamento de Salud ordena que si no se quieren vacunar tienen que presentar alguno de los 2 motivos para eximirse. Manuel, disculpa, no escuché tu pregunta. Sí, básicamente si a los empleados escolares les aplica... Le aplica a todo el mundo. Por suerte, nosotros el Departamento de Educación podemos celebrar que tenemos el 95% de nuestros empleados vacunados. Así que la directora de comedores escolares se encuentra con nosotros. Tenemos un alto por ciento de los empleados de comedores escolares. Quiero decirle que nosotros estamos sumamente agradecidos y esto tenemos que expresarlo a nombre del Gobierno de Puerto Rico y de nuestro secretario. Nuestros empleados de comedores escolares y toda la plantilla que está en almacén han sido primeros respondedores y ellos son los primeros que han sido bien responsables con nuestros niños y ellos son los que han estado básicamente ayudando a que se complete este proceso y se vacunen.
Así que de ese 95%, podemos decir que un alto por ciento, es de empleados de comedores escolares los que han llamado que se han acogido ese llamado y han completado ese proceso. Así que por eso es que hoy le damos la gran noticia y le agradecemos desde que comenzó la pandemia, desde que comenzaron los terremotos, desde que comenzó María, el huracán María, nunca ellos han descansado y han estado presentes dando un excelente servicio. Y por eso es que hoy le anunciamos esa bonificación de $5,000 y son los más que están vacunados dentro de los empleados de Departamento de Educación. A lo que me refiero es a si tampoco tienen que presentar excusas médicas o religiosas, si pueden optar por simplemente hacerse la prueba semanalmente sin tener, ¿verdad?, una certificación. Básicamente ellos tienen que estar semanalmente presentando sus resultados negativos. Para el gobernador tengo dos preguntas adicionales. En primer lugar, quería conocer, ¿no?, cómo ve el asunto, ¿verdad?, del conflicto en los muelles, si ve posible alguna resolución en el futuro cercano al conflicto obrero patronal. Y en segundo lugar, ¿qué va a hacer usted con el proyecto de la Cámara 2, ¿no?, que busca, ¿verdad?, descriminalizar ciertos actos de manifestación ciudadana, ¿no?, que han sido penalizados ¿verdad?, en el Código Penal actual? Bueno, en cuanto al segundo, todavía la decisión no la he tomado, no ha llegado a mi despacho, está en la Fortaleza, pero no tengo el asesoramiento de las diferentes agencias ante mi consideración, así que en su momento decidiré si lo firmo o no. Hay que recordar que es algo que sí yo he dicho, es que en todo momento, es que no hay justificación para interrumpir servicios esenciales. La protesta es legítima, a la libertad de expresión se protege, pero eso sí, en todo momento yo voy a defender la integridad del gobierno, que no se afecten los servicios esenciales, porque no podemos permitir que el pueblo pague los platos rotos. O sea, el pueblo necesita un gobierno en funciones y necesita también unos servicios esenciales. O sea que eso, habiendo dicho eso, cuando llegue eso a mi despacho, llegará con la recomendación de las diferentes agencias que se les consulta y ahí tomaré mi decisión. En cuanto a los muelles, ahí esto es un conflicto obrero patronal del sector privado. Y el secretario del Trabajo, tan pronto tomó conocimiento del conflicto, se puso a la disposición de las partes para mediar, para tratar de lograr que llegaran a un acuerdo. Y eso lo hizo, si mal no recuerdo, allá para el 22 del mes de julio. Es que comenzó a mediar nuestro secretario del Trabajo junto a su equipo de mediación. Lo que ocurre es que a pesar de sus buenos oficios y de intensas negociaciones, ya para el día de ayer tampoco se había llegado a un acuerdo y nuestra economía está sufriendo un grave daño como resultado del paro. Así las cosas, decidí elevar el asunto al presidente de los Estados Unidos y explico por qué. Tanto bajo la ley federal, específicamente el Norris-LaGuardia, la ley Norris-LaGuardia, como la ley 50 de Puerto Rico, el gobernador no puede ni tan siquiera ir a un tribunal o pedirle al secretario de Justicia que vaya a un tribunal para ordenar el cese y desista de un paro como el que está ocurriendo en los muelles. Estoy impedido de ordenarlo o de tan siquiera recurrir a los tribunales para ordenar el cese. Y veo que se está afectando la economía y la única persona que tiene ese poder es el presidente de los Estados Unidos, que puede nombrar, bajo la ley Taft-Hartley, puede nombrar una junta que lo asesore y si la junta lo recomienda, pedirle al secretario de Justicia de los Estados Unidos que solicite un interdicto ante los tribunales federales para que cese el paro. El único que puede hacer esto es el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Justicia de los Estados Unidos. Así que yo lo reclamé, pero no solo eso. También le pedí al Servicio de Mediación Federal que intervenga, porque obviamente no se ha resuelto la controversia.
Así que no podemos escatimar. Hay un servicio de mediación federal. Aparentemente se está diciendo que en el pasado ese servicio intervino, pues que vuelve a intervenir, porque esto hay que resolverlo ya. Finalmente, la Comisión de Relaciones Laborales de Estados Unidos tiene por lo menos 3 cargos o casos relacionados a este conflicto obrero-patronal, así que también le he pedido que tome cartas en este asunto. O sea, estoy utilizando todos los medios a mi alcance. El secretario sigue a la disposición de las partes. Y aquí los responsables de este paro son ambas partes. Estoy hablando el patrono, la entidad Luis Ayala, Colón y la Unión, ILA. Esas son las 2 partes aquí responsables. En el día de hoy, entre otros, la autoridad de los puertos ha ido a los tribunales porque ya está sufriendo daños y perjuicios como resultado de este paro, dejando de tener unos ingresos como resultado del paro. Así que la propia autoridad de los puertos está recurriendo a los tribunales. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que esto se resuelva, pero vuelvo y digo, los que piensan que esto es tan sencillo como que el gobernador puede ordenarle a las partes que tienen que ya acordar y no puede haber, eso no conoce la ley. No puedo ni tan siquiera ir al tribunal porque eso es lo que la ley dispone, la ley federal y la ley de Puerto Rico. Y de igual manera tengo que mencionar, porque se estaba diciendo por ahí que se activara la Guardia Nacional para que se ocupe de descargar y estivar los barcos. También eso lo evalué. De la propia Guardia Nacional, la información que me viene es que no tienen el personal adiestrado para ocuparse de cargar y estivar a gran escala la carga que tienen estos barcos, así que eso tampoco es una solución viable. Así que seguimos monitoreando la situación. El secretario del Trabajo sigue a la disposición de las partes. Yo lo que le pido a ambas partes es que piensen en Puerto Rico, que en vez de pensar por un lado en la compañía y por el otro en la unión, piensen en Puerto Rico, porque le están haciendo un grave daño a todo Puerto Rico como resultado de este paro. Lo que nosotros estábamos tratando de hacer, específicamente el secretario del Trabajo, es que se acordara una tregua de por lo menos 30 días y siguieran negociando de buena fe las partes con la asistencia del secretario, y ni eso acordaron. Es una intransigencia total que le causa un daño al pueblo de Puerto Rico. Por eso yo no dudé y lo elevé el presidente de los Estados Unidos, porque aquí estamos hablando de industria farmacéutica que se está impactando. Estamos hablando de necesidades básicas del pueblo, tanto como, por ejemplo, la sal, el azúcar, la manteca, por mencionar 3. No, eso no, y no anticipo que sea una respuesta así tan rápida, pero sí está sometido y lo tienen que evaluar. Mínimo, yo esperaría que tanto el Servicio de Mediación Federal como la Comisión de Relaciones Obrero-Patronales Federal entren, le den más urgencia, atiendan este asunto con mayor sentido de urgencia ante el impacto que está teniendo este paro en la economía de Puerto Rico y en el bienestar de nuestro pueblo. Sobre eso, ¿hay un estimado, ¿no?, de cuánto ha perdido la economía a raíz de esta situación? Yo no lo tengo a la mano, pero eso todos los días tiene que estar aumentando. Vamos ahora. Y ya, eso sí, la autoridad de los puertos sí ya radicó un pleito en el día de hoy con una cantidad específica de daño que ha sufrido desde que esto comenzó. Desde que el paro comenzó, que por la información que tengo ha durado alrededor de casi 2 semanas. Telenoticias y luego culminamos con WIPR. Sí, gobernador, este es de otro tema, y es que el tema de hoy se llama Yasmín Camacho Quinn, y obviamente le quiero preguntar porque más allá de estar celebrando una medalla de oro que tanta falta nos hacía, sale nuevamente a la discusión la preparación de nuestros atletas, y es que tanto Yasmín como nuestra otra medalla de oro que fue Mónica son 2 atletas que prácticamente han hecho su carrera en los Estados Unidos.
Y le quería preguntar entonces, ¿qué vamos a hacer con los atletas que se desarrollan aquí para que puedan llegar a ese nivel competitivo? Y no es que no los tengamos, pero que por lo menos puedan llegar a lo que son las medallas allá en las Olimpiadas, porque siempre cae el tema también económico para ayudar a los atletas y que se desarrollen aquí y no en los Estados Unidos. Bueno, esa ha sido la realidad en los últimos años. Hemos estado sufriendo una crisis fiscal, eso no lo despinta a nadie. Pero mi compromiso es que dentro de los recursos disponibles del Estado le vamos a dar atención al programa que apoya a los atletas de alto rendimiento, al Comité Olímpico, al Departamento de Recreación y Deporte. O sea, pero otra vez esto es en el contexto de una crisis fiscal y de unas necesidades presupuestarias que tenemos en todas las áreas de servicio del gobierno. Pero sin duda que es legítimo el fomentar el deporte, la participación de nuestros atletas en eventos olímpicos, así como otros eventos deportivos a nivel internacional, nacional y local, y lo vamos a hacer. WIPR. Regresó al conflicto de los muelles. Tenía preguntas sobre ello, ya el compañero las presentó, pero, gobernador, ¿qué se aprende de este conflicto? Porque primero, cuando uno ve la ley 50, es una ley que es del 1957, también la federal es bastante antigua, y dos, y sobre ese acuerdo que se ve cierto control, o por no decir monopolio, entre esa empresa con los bienes que vienen a Puerto Rico, toda vez que nosotros dependemos del 90% de los productos que llegan de afuera. Sí, bueno, es que hay que deslindar las cosas, o sea, Yo sé primero que es un tema complicado, pero como yo dije, hay una ley federal que impide que el gobierno interfiera con actividad protegida en el contexto de un conflicto obrero patronal. El gobierno federal, como política pública, no quiere ver a entidades gubernamentales, ya sea a nivel federal como a nivel estatal, interfiriendo con, como dije, actividad laboral relacionada a un conflicto obrero patronal. Eso es así, es una cuestión de cumplimiento de ley. Quien único, en circunstancias muy particulares, puede intervenir es el presidente de los Estados Unidos y por conducto del secretario de Justicia Federal, pues ponerle un paro, un cese y desista a un paro como el que estamos enfrentando actualmente. En Puerto Rico, la ley que tú mencionas, la ley 50 y la ley federal, si hay actos de violencia o violación de ley en relación con el paro, también uno puede intervenir. Es bueno que yo haga esa aclaración, pero aquí no tenemos actos de violencia ni violación de ley. Por eso los tribunales no pudieran ordenar aquí un cese y desista de este paro que tanto daño nos está causando. ¿Okay? En cuanto a ya el asunto monopolístico, pues la Comisión Marítima Federal evaluó el convenio entre esta entidad, Ayala Colón, con TOT, y lo aprobó sujeto a supervisión. Así que está bajo supervisión y esa comisión está enterada de esto que está sucediendo. Por otro lado, la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia también en su momento evaluó esta situación y continúa bajo su vigilancia. Pero otra vez, una cosa no tiene que ver con la otra porque de lo que estamos hablando es de un conflicto obrero patronal. Y sí, ambas partes, como lo dije ya, patrón y unión, ambas son responsables de este paro. Porque hay una negociación y lo que tienen que hacer es acordar entre ellas mínimo el que haya una tregua aquí y que sigan negociando entre ellas, pero ni eso llegan a acordar, con todo y la mediación del secretario del Trabajo. Deja ver si se me queda algún otro aspecto que no he abordado, pero creo que lo he abordado todo. No vamos a escatimar, yo seguiré evaluando todas las alternativas, evalué la posibilidad de activar Guardia Nacional, eso no es consideración, se le consultó al propio general, el ayudante general,
Y es cuestión de que nos demos cuenta de que aquí estamos hablando de un conflicto obrero patronal en el sector privado. La autoridad de puertos ya demandó por daños y perjuicios, queda por verse si alguien más demanda y queda por verse si aprovechan los servicios de mediación del Departamento del Trabajo para que acaben ya de por lo menos acordar una tregua o continúan trancados a la banda como han estado, que es realmente repudiable. Porque le está haciendo un daño a nuestro pueblo. Gracias a todos. Culminamos. Gracias.